Tras su conversión, Agustín comenzó a dar los pasos necesarios para poner por obra su decisión. Solicitó el bautismo y lo recibió de manos de Ambrosio, quien, como hemos dicho anteriormente, no parece haberse percatado de las dotes excepcionales de su converso. Renunció a su posición como maestro de retórica y, junto a un grupo de amigos y su madre Mónica, decidió regresar al norte de África para allí dedicarse a la vida contemplativa. Mónica le había acompañado en buena parte de sus viajes, pues había quedado viuda y ahora se dedicaba por entero a la vida religiosa y a cuidar de su hijo. Algún tiempo antes, por insistencia de su madre, Agustín había despedido a la concubina con quien había vivido varios años, y cuyo nombre ni siquiera menciona, y se había quedado con Adeodato. Ahora, junto a Mónica, Adeodato y otros amigos, partió de regreso al África. En el puerto de Ostia, sin embargo, Mónica enfermó y murió, y Agustín quedó desolado hasta tal punto que él y sus compañeros permanecieron varios meses más en Roma antes de partir para el África. Cuando por fin llegaron a Tagaste, Agustín vendió la mayor parte de sus propiedades, les dio el dinero a los pobres y se dedicó a la vida retirada en compañía de Adeodato y sus amigos. No se trataba, sin embargo, de una vida excesivamente austera, al estilo de los monjes del desierto, sino más bien de una vida disciplinada, dedicada al estudio, la devoción y la meditación. Allí Agustín escribió sus primeras obras cristianas. En algunas de ellas se veía todavía el sello neoplatónico, pero a pesar de ello pronto se le reconoció en la región circundante como un cristiano dedicado, hábil maestro y director espiritual de sus compañeros de retiro. En Casiciaco, que así se llamaba el lugar de su retiro, Agustín era perfectamente feliz y no tenía más ambición que la de continuar todo el resto de su vida en el mismo orden. Sin embargo, había quien tenía otros propósitos para su vida. En el año 391, Agustín visitó la ciudad de Hipona para entrevistarse con un amigo a quien deseaba invitar a que se uniera al grupo de Casiciaco. Cuando fue a la iglesia de la ciudad, el obispo Valerio predicó acerca de cómo Dios enviaba pastores para su rebaño y le pidió a la congregación que le rogase a Dios, le indicase si había entre ellos una persona a quien Dios había enviado para ser su ministro, ahora que él estaba envejeciendo. Naturalmente, la reacción de la congregación fue exactamente la que el obispo deseaba, y Agustín, en contra de todas sus intenciones, fue ordenado. 4 años más tarde, fue hecho obispo de Hipona, juntamente con Valerio, quien temía que alguna otra iglesia le arrebatara su presa. Puesto que en esa época estaba prohibido que un obispo fuese trasladado de una ciudad a otra, de ese modo Valerio se aseguraba de que Agustín pasaría el resto de sus días en Hipona. Aunque Agustín no lo sabía, también estaba prohibido que hubiese 2 obispos en la misma iglesia. Como ministro y como obispo, Agustín siguió viviendo una vida semejante a la que había llevado en Casiciaco. Pero ahora sus esfuerzos no podían dedicarse tanto a la contemplación como a sus responsabilidades pastorales. Fue en el cumplimiento de esas responsabilidades que escribió una serie de obras que hicieron de él el teólogo de más importancia en la Iglesia occidental desde tiempos del apóstol Pablo. Teólogo de la Iglesia occidental. Muchas de sus primeras obras iban dirigidas contra los maniqueos, puesto que él mismo había contribuido al maniqueísmo de algunos de sus amigos. Ahora se sentía obligado a refutar las doctrinas que antes había sustentado. Por tanto, contra los maniqueos escribió obras en las que trataba sobre la autoridad de las escrituras, sobre el origen del mal y sobre el libre albedrío. Particularmente la cuestión del libre albedrío era de suma importancia para Agustín en su polémica contra el maniqueísmo. Los maniqueos sostenían que todo estaba predeterminado y que el ser humano no tenía libertad alguna. Frente a tales opiniones, Agustín salió en defensa del libre albedrío. La libertad humana
es tal que, según Agustín, ella es su propia causa. Esto quiere decir que cuando actuamos libremente lo hacemos no por tal o cual razón externa o por tal o cual inclinación intrínseca en nuestra propia naturaleza, sino movidos por nosotros mismos. La decisión libre no es producto de las circunstancias ni de la naturaleza, sino producto de sí misma. Naturalmente, esto no quiere decir que las circunstancias no influyan sobre nuestras decisiones. Lo que quiere decir es más bien que solo ha de llamarse libertad a lo que hacemos, no movido por circunstancias externas o por determinantes internas, sino movidos por nuestra propia libertad. Esto era importante para poder responder a la cuestión del origen del mal. Agustín insistía en que había un solo Dios, cuya bondad era infinita. ¿Cómo entonces explicar el origen del mal? Sencillamente diciendo que la libertad es creación de Dios y es, por tanto, buena, pero que la libertad es capaz de hacer sus propias decisiones y que el origen del mal está en las malas decisiones hechas por voluntades angélicas, los ángeles caídos, y humanas. De este modo, Agustín afirmaba tanto la realidad del mal como la creación de todas las cosas por un Dios bueno. Esto a su vez quiere decir que el mal no es algo, no es una cosa, como pretendían los maniqueos al hablar de las tinieblas. El mal es una decisión, una dirección, una falta o negación del bien. En uno de los primeros audios que hemos estado subiendo, tratamos acerca del cisma donatista. Recordamos que ese cisma había tenido lugar en el norte de África, precisamente en la región en donde Agustín era ahora pastor. Por tanto, parte de su labor teológica consistió también en refutar el donatismo. Frente a los donatistas, Agustín insistió en que la validez de los sacramentos no depende de la virtud moral de la persona que los administra. De ser así, estaríamos constantemente en dudas acerca de si hemos recibido o no un sacramento válido. Esta posición de Agustín ha sido sostenida por toda la Iglesia occidental desde sus días. También, frente a los donatistas, Agustín desarrolló la teoría de la guerra justa. Como hemos dicho anteriormente, algunos de entre los donatistas, los circunceliones, se habían dado a la violencia. Esto tenía raíces sociales y económicas de las que Agustín no estaba enterado. Pero, en todo caso, para el obispo de Hipona, tales desmanes debían ser reprimidos. Por ello declaró que una guerra es justa solo cuando se cumplen varias condiciones. La primera de estas es que el propósito mismo de la guerra ha de ser justo. No puede ser justa una guerra que se lleva a cabo por ambiciones territoriales o por el mero gusto de guerrear. La segunda condición es que solo las autoridades tienen derecho a llevar a cabo una guerra justa. Al establecer esta condición, Agustín quería sencillamente asegurarse de que no dejaba el campo abierto a las venganzas personales. Pero, en siglos posteriores, el resultado de esta regla sería que los poderosos tendrían derecho a hacer la guerra contra los débiles, pero no viceversa. Esto podía verse ya en el caso de los circunceliones. Por último, la tercera regla, y para Agustín la más importante, era que aún en medio de la lucha, el motivo de amor debe perdurar.